Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Romero Reyes y esta es mi novena bitácora de actividades de la materia de Física 2 de los días miércoles 18 y jueves 19 de, de marzo. Bueno, para esta bitácora, el día miércoles tuvimos una hora de clases. En esa hora el profesor nos dio revisión del examen y nos dio nuestras calificaciones del examen. Eh, Increíblemente, bueno, más que increíblemente, pude sacar un 10 para como calificación de la materia. Saqué un 10 y pues bueno, fue un resultado satisfactorio para mí. Pude poner a prueba mis conocimientos y pues bueno, muy satisfactorio este resultado. Pero para esta bitácora el profesor nos comentó que debíamos de hacer, debíamos de presentar el examen, bueno, los puntos en donde nos habíamos equivocado del examen, presentarlos bien, corregir el examen en esta bitácora. Y pues bueno, realmente no recuerdo mucho de los ejercicios, pero voy a tratar de, bueno, aquí tengo algunos ya resueltos para poder explicarlos. Y los que sí resolví bien. Bueno, el primer punto hablaba sobre, bueno, la primera parte del examen, el primer problema, presentaba diversos dibujos y nosotros debíamos de escoger cuál representaba un objeto neutro. Un objeto neutro, por lo que yo recuerdo de las clases, es que tenía la misma cantidad tanto de negativos como de positivos. Es decir, si un ejemplo muy bueno, en el caso del examen venía un cuadrito y dentro venían varios números de cargas. Pero bueno, por ejemplo, si yo tuviera una libreta, para que esta libreta sea de carga neutra, tendría que tener 10 cargas negativas y 10 cargas positivas. Y algo que también resalto mucho es que aprendí en clase fue que nada, sí, pues en todo tiene energía, no hay nada que no tenga energía o carga. Pero pues bueno, esa fue la primera parte. En la segunda parte, el profesor, eh, bueno, en el examen venía algo sobre dibujar dos ejemplos de cómo un objeto pasa de ser neutro a tener una carga. En este caso yo dibujé primero un globo que se frota con el cabello y pasa de ser neutro, pasa a tener una carga negativa, ya que se le aumenta una carga más de las positivas. Si antes tenía tres negativas y tres positivas y era neutro, para dejar de ser neutro cuando lo agitamos, cuando lo frotamos con el cabello, pasó a tener tres positivas, pasó a tener cuatro positivas y tres negativas, lo que lo dejaba cargado ya lo dejaba con una carga positiva. Y para el otro dibujé una mano que frota un suéter. La mano era positiva, la mano era neutra y el suéter era, creo, negativo y pasaba a ser positivo la mano cuando se frotaba con el suéter, ¿no? Y pues bueno, esa fue las primeras dos partes en las cuales no tuve inconveniente, no me equivoqué en esas dos partes. Pasamos a la tercera, que ahí sí me equivoqué, ya que yo bueno, el enunciado decía, explica una forma para almacenar carga eléctrica. Mi error aquí en este ejercicio fue poner que se almacenaba una energía. Bueno, por ejemplo, bueno, en lo que yo puse fue que entre cargas, bueno, ponía el ejemplo, ¿no? Que frotábamos un globo con el cabello y el globo yo en el enunciado puse que pasaba a tener un almacenamiento de energía, lo cual es negativo, lo cual no se puede. En teoría, bueno, no en teoría, la carga eléctrica y la energía son cosas totalmente diferentes. Entonces yo me confundí al momento de escribir mi enunciado, puse el globo queda cargado eléctricamente, lo cual es incorrecto, lo cual es malo. Entonces yo ahí debí de poner el globo cuando se frota con el cabello, pasa a quedar cargado
de algún polo, de algún positivo o negativo. Yo puse que era energía, me equivoqué, pero ahora sé que se debía de poner que almacenaba una carga ya sea positiva o negativa. Para el cuarto ejercicio, no me equivoqué, fue un ejercicio en donde debíamos de encontrar la relación entre una carga positiva y una negativa en diferentes establecidos en un plano cartesiano. Ahí la verdad yo, como lo platicábamos en esa clase, lo relacioné con las coordenadas del plano cartesiano y fue relativamente sencillo. Pasando a la relación de columnas, en el ejercicio número 5 yo me equivoqué en dos, si no mal recuerdo, de 6 o 5, si no mal recuerdo. Yo me equivoqué en dos, en las cuales yo me equivoqué en unidades de la corriente eléctrica. ¿Cuáles son las unidades? Yo había puesto que eran, si no mal recuerdo, los watts, que ahí estaba mal, ya que las unidades de la corriente eléctrica son los amperes. Entonces yo ahí me equivoqué, una disculpa, yo ahí me equivoqué. Puse watts en lugar de amperes, y pues son amperes. Y en la otra más que me equivoqué fue en la corriente directa, poner la definición de la corriente directa. Creo que yo había puesto una en donde iba de un lado a otro, si no me recuerdo, no recuerdo muy bien. Pero la definición directa, bueno, la definición de la corriente directa es que nunca cambie de dirección, o sea, siempre va de positivo a negativo y viceversa, ¿no? Y pues bueno, ese fue del ejercicio número 5. En el ejercicio número 6 también me equivoqué porque el profesor nos dijo, bueno, en el examen venía que debíamos de dibujar las líneas del campo magnético para un imán en donde tenía el norte y el sur. Para este ejercicio lo que nosotros debíamos de poner eran las líneas. En este caso, yo dibujé líneas que salían del norte y llegaban al sur y viceversa, que es líneas que salían del sur y llegaban al norte. En este caso yo también me equivoqué porque las líneas debían de llegar nada más del norte a sur y del sur ahí no salían, solamente salían del norte y llegaban al sur. Y eso es todo. Y en el octavo ejercicio, no, en el séptimo ejercicio venía que nosotros debíamos de elegir entre varias opciones y el enunciado son ejemplos de ondas mecánicas. Yo elegí las burbujas porque yo en teoría pensaba que bueno, las ondas mecánicas son las que se generan a través de otro factor. Yo pensé que las burbujas eran generadas por otro factor, por ende eran ondas mecánicas, pero pues resulta que no. Que en este caso, un ejemplo más claro, eran los terremotos. Luego tenemos también, una disculpa, no recuerdo muy bien los ejercicios. Luego también en el último ejercicio, en el penúltimo ejercicio, venía que nosotros debíamos explicar cuál era la relación entre un motor y un generador eléctrico. En este caso, yo había puesto que el motor necesitaba del generador para poder funcionar, pero resulta que es totalmente diferente el caso porque nosotros debíamos de explicar cuál era la relación entre estos dos. Yo, bueno, junto con el profesor en clase entendí que el motor recibe corriente eléctrica y esa corriente eléctrica la transforma en movimiento, mientras que el generador es viceversa, ¿no? El generador recibe movimiento y produce corriente eléctrica. Y pues bueno, esa fue mi corrección de mis errores del examen. En el noveno ejercicio venía algo sobre calcular el precio que debíamos de pagar por una cafetera que se quedaba conectada. Si no mal recuerdo, gastaba 750 watts, la dejamos conectada por 60 horas y el precio del kilowatt estaba en 0.795, 93, algo así. Lógicamente yo me recordé las clases que tuvimos y yo pensé, bueno, es una cafetera. En clase nosotros decíamos que los electrodomésticos de ese tipo, las cafeteras, ¿qué más? Si no mal recuerdo, creo eran las cafeteras, eh, licuadoras de no tanto consumo que no eran ninjas y no recuerdo qué otros más, pero esos, creo que también una calentadora, no me acuerdo, de calentadora de agua eléctrica. Si no me recuerdo, esos artefactos de la cocina no consumen tanta energía. Entonces, yo lo único que hice fue hacer una regla de 3, convertí los 750 watts que consumía, o 760, no recuerdo muy bien, los convertí a kilowatts. Eso lo multipliqué hice una regla de 3 ahí, para encontrar el valor de los 750 watts en kilowatts. Después lo multipliqué por el precio de los kilowatts
y ese resultado lo multipliqué por las 60 horas que estuvo conectado y eso ahí me dio el resultado total del consumo de que se debía de pagar, digo, el precio que se debía de pagar por el consumo de la cafetera, que me dio alrededor de 35 pesos, si no mal recuerdo. Y pues bueno, esa fue mi corrección de mis errores del examen. Pasamos a lo que fue laboratorio. En laboratorio estuve en la mesa, bueno, fue organizar equipos y hacer protocolo. En este caso me tocó en la mesa uno junto a mis compañeros Hugo Labra, Hugo Neftalí y Pamela Ayala. Para esta práctica que vamos a realizar, vamos a calcular la frecuencia de diferentes canciones y nosotros pensamos que las canciones más atrevidas, más locas, con géneros un poco más movidos, van a tener una frecuencia más alta, mientras que las de clásica y de ese estilo van a tener una frecuencia más baja. Y pues bueno, eso fue lo que hicimos el día miércoles. Para el día jueves entramos a lo que fue la clase. Llegué tarde a clase, eh, me pusieron reporte, aunque eh, en clase de física nosotros habíamos llegado a un acuerdo con el profesor de que si llegábamos tarde al salón, podíamos pasar sin ningún problema, solamente que no íbamos a tener la falta de, digo, no íbamos a tener la asistencia del día. Aunque bueno, se dieron las circunstancias de que la orientadora nos pusiera un reporte a los que llegamos tarde, increíblemente, pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? No afectó nada a la clase y pues bueno, pasando a lo que hicimos una prueba de lo que nosotros debíamos de describir lo que era la interferencia, ya que hicimos una actividad junto con el profesor de que un compañero pusiera música hasta la esquina del salón y le iba subiendo poco a poco y nosotros debíamos de identificar qué canción era y después puso a varios que estuvieran hablando y nosotros debíamos de identificar a la canción que estaba sonando. Fue un poco divertido y después el profesor nos dijo que con nuestras palabras indicáramos que escribiéramos qué era lo que nosotros pensábamos que era frecuencia. Yo puse que era un sonido, varios sonidos que no dejaban que nosotros escucháramos a un sonido en específico. Después de eso el profesor nos invitó, bueno, nos indicó que hiciéramos una actividad en donde debíamos de investigar mitos y realidades científicas sobre el espectro sonoro y el espectro magnético, electromagnético, algo así, no recuerdo muy bien. Yo puse que el espectro sonoro, bueno, yo en los del espectro sonoro puse uno que recuerdo mucho que era sobre el grito en el espacio. Nosotros en las películas vemos cómo nos interpretan las explosiones de alguna nave espacial o algún grito como un sonido que se escucha en todas partes, pero en realidad no es así, ya que el sonido se transporta a través de redes elásticas, a través del viento, del agua, de la tierra. Por eso es que sonidos fuertes aquí en la Tierra se escuchan en muchos lados. Pues el espacio es totalmente diferente, ya que como ya lo decíamos, en el espacio no hay esas partes elásticas que por donde puede transportar el sonido. El sonido es muy nulo, entonces no se escucha a tantos kilómetros como dicen las películas. Se escucharía nada más en un punto y de ahí el sonido desaparecería y no se escucharía en otro punto más. También hablábamos sobre el electromagnético que decíamos bueno, yo investigué uno sobre el microondas, el microondas y sobre que emitía mucha radiación y que radiación y dejaba la comida llena de radiación, pero es totalmente falso, ya que trabaja eh, con calor, que a su vez activa las moléculas de agua dentro de la comida y eso genera que se caliente. Y también investigó uno sobre el modo oscuro de los celulares, que el modo oscuro según dejaba ciegas a las personas, pero no. En todo caso, el modo oscuro está hecho para, aunque sí afecta los horarios de sueño, no afecta como tal la vista, ya que solamente relaja un poco ese ardor que se siente en los ojos. Y pues bueno, esta fue mi novena bitácora de la materia de Física 2 de los días miércoles 18 y jueves 19 de marzo. Cierro esta bitácora dejándola como referencia de las actividades que se realizaron en esta semana. Muchas gracias.